Como muy bien se ha dicho, el tema no es a lo mejor específicamente con la temática que tiene estos cursos, pero evidentemente por mi ámbito de estudio está relacionado con el ámbito de la lengua que muchas veces la vemos como algo ajeno o lejano, pero en realidad la lengua es un patrimonio que tenemos todos y que la usamos día a día, es decir, que prácticamente no nos damos cuenta, pero hacemos uso constantemente del lenguaje, y sencillamente mi ponencia, como más o menos su nombre indica, se va a centrar fundamentalmente en el aspecto fraseológico, en la fraseología, eso que todos muchas veces llamamos, esto es una frase hecha, ¿no? Las llamadas esas frases hechas que utilizamos constantemente y que nos caracterizan, pues digamos, nuestra lengua, nuestra manera de expresarnos, condiciona nuestra cultura y constituye parte de ese patrimonio al que yo me estaba precisamente refiriendo. Bien, yo voy a hacer todo lo posible porque la intervención sea lo menos técnica posible y acercar lo que os quiero transmitir esta mañana, pues sobre todo a través de muchísimos ejemplos que en cierta manera nos hacen ver pues, y analizar lo que yo traigo y lo que yo quiero realmente explicaros, ¿no? Bien, cuando hablamos de la fraseología, como decía antes, pertenece a ese mundo de las llamadas frases hechas, ¿no? En realidad, si nos paramos un momentito a mirar nuestra lengua y nuestro día a día con el lenguaje, podemos observar que la fraseología prácticamente impregna siempre nuestros discursos. Es decir, constantemente estamos echando mano, fijaos, echando mano, ¿no?, de determinadas frases que están ya, digamos, fijadas y que están hechas ya en la lengua. Ya la obra, digamos, está hecha por los hablantes. Bien, este es un lenguaje realmente que podemos decir un lenguaje prefabricado. Es decir, tenemos una serie de elementos en bloque que no tenemos que elaborar ni que confeccionar, sino que ya están totalmente diseñados para ser usados. Y no nos lo planteamos, es decir, tiramos de ellos como de las palabras simples y sencillas, tiramos también de esas frases ya configuradas porque es el hábito normal. Es decir, tenemos que partir de la base de que todo lo que nosotros hacemos en el día a día muchas veces por costumbre, nos levantamos a una hora por costumbre, hacemos determinadas horas por costumbre o por obligación, pero la hacemos también con esa costumbre, y el lenguaje no es más que precisamente una costumbre, es decir, utilizamos las palabras que utilizan los demás, utilizamos las frases hechas que utilizan los demás, es decir, no siempre estamos creando, no siempre partimos de algo nuevo, sino que utilizamos lo que ya previamente tenemos en una tradición y que precisamente lo que hacemos es enriquecer precisamente nuestro lenguaje. Bien, curiosamente, cuando hablamos de la fraseología, todo el mundo, en cierta manera, alguna vez ha pensado sobre esto, a lo mejor dicho, bueno, pues esto es algo que dice tal familia mía, o tal, no sé, tal abuelo, tal padre, esto lo dice, esto es propio de, y también del día a día, ¿no?, de la actualidad. El planteamiento sobre la fraseología, en cierta manera, pues nos lo hacemos todos. Muchas veces recordamos cosas que van formando poco a poco, ¿no?, lo que realmente queremos decir. Quería empezar precisamente con algo muy actual, ¿no? No sé si ustedes conocen una novela muy reciente, ¿no? El autor es Juan José Millás, no sé si alguno de vosotros conoce una novela que ha salido este año y que se llama precisamente La mujer loca, ¿eh? La novela se llama La mujer loca. Y bueno, entre otras cosas, las disertaciones que se hacen en esa novela, en cierta manera es la reflexión que desde un estado de cierta locura hace una de las protagonistas de la obra sobre el lenguaje. Y al mismo tiempo el propio escritor, el propio autor de la novela La mujer loca, curiosamente forma parte como un personaje más dentro de la novela. Y quería precisamente iniciar esto con una pequeña reflexión sobre esto de lo que estamos hablando, sobre el aspecto fraseológico y sobre lo prefabricado de nuestros discursos. Dice ese pequeño fragmento: en el primer encuentro, Millás, fijaos cómo participa, ¿no?, el propio autor dentro de la novela, Millás explicó que había decidido retomar la terapia para ver cómo era cuando no hacía falta. ¿Qué quiere decir?
preguntó ella, se refiere a la analista. Bueno, en la otra ocasión, hace 20 o 25 años, estaba hecho polvo, lleno de síntomas que me hacían sufrir lo indecible. Ahora no me pasa nada, nada especialmente patológico al menos, y me apetece disfrutar de un análisis en estas condiciones. Es un regalo que me hago. Frente al silencio del analista, Millás siguió hablando, y fijaos en esto que dice. Dijo que tras pronunciar la palabra regalo, le habían dado ganas de añadir el adjetivo envenenado. Regalo envenenado. No porque se trate de un regalo envenenado, aclaró, sino por una cuestión de orden mecánico. Ya sabe, hay palabras que llaman a otras. Por ejemplo, preguntó la analista, no sé, si dices electricidad, te dan ganas de añadir estática, ¿no? Electricidad estática, es decir, constantemente hay una palabra que nos evoca a otra porque habitualmente suele aparecer junta en la lengua y prácticamente no nos damos cuenta, pero es así constantemente. La intervención, como se va a basar precisamente en este aspecto fraseológico, y como sé que, bueno, que no todos a lo mejor hemos reflexionado sobre esto, va a haber una pequeña primera parte destinada a eso que llamamos las frases hechas, a ver que no es un continuo, que no todo es igual, sino que hay diferentes tipos de frases o de elementos léxicos que forman parte de la fraseología. Y vamos a ir viéndolo precisamente con esos ejemplos y explicando un poco los tipos de unidades que podemos encontrarnos en la lengua. Bien, cuando nosotros hablamos precisamente de las frases, nos encontramos con diferentes tipos, es decir, no se trata aquí de hacer un análisis exhaustivo, pero sí de que tengamos una idea general de que andamos con diferentes tipos de unidades. Por un lado, desde el punto de vista lingüístico se habla de colocaciones léxicas, que ahora veremos qué son, locuciones, que yo creo que esta palabra nos suena a todos mucho más, esto es una locución y frase hecha parece que son como muy equivalentes, y después veis ahí una tercer bloque que son los llamados enunciados fraseológicos, que en realidad vienen a ser como frases más completas, ¿no? Es decir, la locución viene a ser como una especie de palabra simple ampliada y los enunciados ya constituyen frases completas. Ahora iremos viendo y desglosando precisamente este tipo de cosas para que poco a poco vayamos ordenando en nuestra cabeza con qué cosas nos enfrentamos y que de aquí saquemos hoy algo en claro. Y es sencillamente que cuando hablamos de frases o de fraseología estamos hablando de muchos tipos de unidades diferentes, ¿no? Bien, vamos a empezar precisamente con el tema de la colocación léxica, ¿no? Precisamente lo que yo acabo de leer de Juan José Millás, que decíamos, electricidad llama a otra palabra, llama, por ejemplo, a estática, electricidad estática, parece como que es una palabra que viene condicionada por la otra. Bueno, pues una colocación léxica, ustedes pueden ir leyendo lo que se va presentando, pero yo lo que quiero sobre todo, más que leerlo, es explicarlo, ¿no? Y poner algunos de los ejemplos que aquí aparecen. Una colocación léxica realmente es, como aparece, una combinación orientada. ¿Y qué queremos decir con una combinación orientada? Pues que hay una palabra que digamos que es muy autónoma, que tiene su entidad, que tiene su sentido, que tiene su significado, y esa palabra, precisamente cuando queremos decir algo concreto, llama a otra. Por ejemplo, fijaos la expresión que aparece ahí o la colocación que aparece rematadamente loco, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra loco, el adjetivo loco, y queremos decir precisamente con especial expresividad, y de ahí el título de la conferencia, expresividad y precisión, cuando queremos ser expresivos y queremos ser precisos, pues, y queremos intensificar el adjetivo loco porque esa persona está muy, muy, muy loca, no es raro ni extraño que en nuestra lengua utilicemos el adverbio rematadamente loco. Estaba rematadamente loco. Y si decimos rematadamente loco, es una construcción que se repite constantemente en la lengua y que todos sabemos perfectamente lo que quiere decir y es muy preciso porque no hemos elaborado una construcción nueva. Todo el mundo sabe el grado de loco que está. Es decir, si es rematadamente loco, sabemos que ese grado es máximo. Lo que hace en realidad es intensificar el grado de loco, ¿no? O, por ejemplo, fijaos cómo correr un rumor, ¿vale? Es decir, los rumores hemos decidido que corran, pero ¿por qué no hemos decidido que los rumores anden? Normalmente no decimos anda el rumor, no, no, no.
Nos hemos acostumbrado a decir que el rumor corre, es decir, lo que queremos decir con rumor es que el rumor va de un sitio a otro, se desplaza de un sitio a otro, pero todos nos hemos puesto de acuerdo para que los rumores, cuando se mueven y van de un sitio a otro, llamamos a un verbo, y al verbo que llamamos es el verbo correr, y decimos todos, corre el rumor. Es una construcción, como veis, prefabricada, ya diseñada, que es expresiva, que es precisa y que transmite perfectamente lo que queremos decir, ¿no? O fijaos el caso, por ejemplo, de diente de ajo. En el caso de diente de ajo, aquí tenemos el ajo, que es la palabra, digamos, libre, ¿no? Y cuando nosotros queremos decir una porción determinada del ajo, fijaos lo preciso que debe ser esto, sobre todo en la cocina, porque si alguien te dice que tienes que echarle a una comida ajo, lo primero que nos preguntamos es, pero bueno, ¿cuánto ajo hecho? ¿No? Es lo primero que nos preguntamos. Y hemos lexicalizado que la porción del ajo se llama diente, es un diente de ajo. Entonces, si alguien te dice que tienes que echarle un diente de ajo, no es lo mismo que echar una cabeza de ajo, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas diferentes. Es decir, en realidad, con estas construcciones, donde hay una palabra que llama a la otra, lo que estamos haciendo es ser excesivamente precisos y muy expresivos al mismo tiempo. Es decir, conseguimos que nuestros discursos lleguen a buen puerto y que tengan una finalidad adecuada, ¿no? Y no sé, por ejemplo, por poner un caso más, enamorarse perdidamente. Aquí vemos otra vez otro caso de intensificación. Una persona se puede enamorar, pero no es lo mismo enamorarse a secas que enamorarse perdidamente de alguien. Se supone que el perdidamente, aquí no se ha perdido nada, sino sencillamente, perdidamente, evidentemente tiene un carácter metafórico, por algo así de como perder la cabeza por otra persona, pero al final pierde su valor semántico y sencillamente lo que quiere decir es mucho, excesivamente. Con lo cual ha desarrollado un sentido específico porque ese verbo, enamorarse, ha llamado a esa palabra, ¿vale? Entonces, eso es precisamente una colocación léxica. Constantemente tenemos colocaciones léxicas en nuestra lengua y en todas las lenguas, porque es algo característico, algo que es idiosincrásico, propio y peculiar de los hablantes, ¿no? Este sería uno de los tipos de unidades que nos podemos encontrar en el ámbito fraseológico, ¿no? Fijaos cómo, una pequeña muestra para no entretenernos demasiado en esto. Cuando pensamos en colocaciones, yo he puesto ahí unos ejemplos, pero es que colocaciones léxicas tenemos en todos los ámbitos, para ser precisamente o para cumplir ese objetivo de precisión, ¿no? Fijaos, las colocaciones jurídicas, es decir, en el ámbito jurídico y administrativo, es decir, pues los recursos se presentan. Podríamos decir, utilizar otro verbo, pero presentamos un recurso. O, por ejemplo, se promulga un decreto. O, por ejemplo, en el deporte también contamos con unidades que tienden a llamarse unas a otras. Pues, por ejemplo, los goles se meten, no se introducen. Hemos lexicalizado que los goles se metan, no se introduzcan. Podríamos decir, o nos entenderían si alguien dijera, en el partido han introducido un gol. Pues sí, lo entenderíamos, pero no es lo normal. Y el lenguaje está lleno de costumbre. Hacemos lo que acostumbramos, porque queremos estar integrados en el grupo y todo el mundo utiliza lo que los otros. Es decir, es lo mismo que cuando nos vestimos. Normalmente la gente se viste según la moda. Es decir, el que no se viste según la moda es un extravagante. Tendemos a decir que es un extravagante, ¿no? Pues lo mismo pasa con el lenguaje. Es decir, para sentirnos identificados con nuestro grupo, tendemos a utilizar aquellas palabras que todos usamos. Y entonces hemos acostumbrado que utilicemos precisamente meter un gol y no introducirlo. Fijaos, el campo, por ejemplo, del tiempo, que está tan de moda, la meteorología, fijaos, por ejemplo, no sé, en lluvias torrenciales. Cuando te dicen que para mañana hay lluvias torrenciales, todo el mundo entiende claramente que mañana es un día de cuidado. Es decir, que a lo mejor tienes que acabar con la barca o algo parecido, pero que realmente torrencial es tan intenso y tan preciso que no es lo mismo que te digan lluvias débiles. Que podía haber dicho otro adjetivo en vez de torrencial o débil, pero para nosotros ya torrencial, de tanto repetirse, tiene un valor específico, grado máximo en este caso, ¿no? O, por ejemplo, en el lenguaje informático. También en el lenguaje informático encontramos constantes colocaciones. Muchas veces, muchas de ellas pueden ser a lo mejor traducción a través del inglés, pero bueno, nosotros lexicalizamos esas construcciones en nuestra lengua, ¿no? Y veis, por ejemplo, está tan de moda bajarse algo de la red, ¿vale? Es decir, bajarse un programa, bajarse un archivo, bajarse cualquier cosa. Fijaos cómo utilizamos precisamente el verbo bajar y no utilizamos otro.
No utilizamos coger, descender, no, bajarse. Ese es el que hemos utilizado y el que realmente hemos lexicalizado en nuestra lengua. Lo mismo que en el ámbito de especialidad, pues hablamos muchas veces, también seleccionamos palabras en función de si vamos a ser más formales o vamos a ser más informales en nuestro lenguaje. No hablamos igual cuando vamos, por ejemplo, pues no sé, al médico a contarle lo que nos pasa que cuando le contamos a nuestro vecino, a nuestro hermano, que estamos malos. Es decir, utilizamos palabras muchísimo más informales en nuestro ámbito familiar y palabras mucho más formales cuando salimos de ese ámbito familiar. Pues lo mismo pasa, muchas veces las selecciones que utilizamos de las palabras son diferentes en función del registro en el que estemos hablando. Por ejemplo, dar un grito no es lo mismo que pegar un grito. Pegar un grito parece mucho más coloquial. Los gritos se pegan en un ámbito más coloquial. Dar el grito parece que es un poco más formal. O, por ejemplo, algo muy expresivo, contraer una enfermedad frente a pillar una enfermedad. ¿Vale? Es decir, no es lo mismo haber cogido pues un resfriado que decir he pillado un resfriado, por ejemplo, es decir, muchísimo más coloquial. Y, por ejemplo, escanciar el vino o echar el vino. Es decir, normalmente cuando estamos en una mesa entre amigos, el vino se echa. Pero a lo mejor, si viene un sommelier y te prueba el vino y te lo echa, a lo mejor te lo escancia. Ha hecho lo mismo, pero sencillamente el lenguaje es diferente. Uno es formal, el otro es totalmente informal, ¿no? Y de la misma manera que podemos encontrar colocaciones con estas variaciones también en el ámbito geográfico, es decir, no podemos decir que todas las selecciones de palabras que hacemos en todas las variedades del español es la misma. Es decir, porque sabemos que el español se habla en muchas zonas y en función de las zonas puede variar. Es decir, no es lo mismo a lo mejor el español hablado en Andalucía que el español hablado, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, ¿no? Y aquí traigo algunos casos, ¿no? de diferencias, ¿no? Entre el español de América y el español de España. Un caso así para mí como muy expresivo, ¿no? Es el último que aparece en la relación, el de fletar una bofetada. En algunas zonas del español de América las bofetadas no se dan, no se pegan una bofetada como se dice en España, ¿no? En el español de España, sino que en algunas zonas del español de América se dice fletar una bofetada. Las bofetadas se fletan. Es decir, veis que en realidad la bofetada se da, duele lo mismo, pero en un caso se fleta y en otro caso se da o se pega, ¿no? Es decir, que son sencillamente lexicalizaciones y costumbres diferentes según las zonas, ¿no? En el caso de las otras unidades, hemos hablado de las colocaciones, que sería un tipo de unidad que entra dentro del ámbito fraseológico, de la costumbre, de la fijación de varias palabras. Otro caso, que digamos que este es el que identificamos con mayor frecuencia cuando hablamos de frases hechas, son precisamente las llamadas locuciones. Y las locuciones habitualmente se caracterizan, ahora veremos algunos ejemplos, porque son combinaciones de palabras que si nosotros sencillamente sumamos una palabra más otra, no es el significado que tiene, es otra cosa. Un caso muy gráfico, por ejemplo, tirar la toalla, ¿vale? Es decir, tirar la toalla puede ser que realmente tengamos una toalla en la mano y la tiremos, pero tirar la toalla también los utilizamos con otro sentido, un sentido metafórico, que viene del lenguaje del boxeo, ¿no? Por ejemplo, y tirar la toalla, pues lo que significa es abandonar, ¿vale? Entonces, en este caso, eso sería una locución. Tenemos una combinación de palabras que el significado no se puede deducir de la suma de los elementos que constituyen esa unidad. Si yo sumo tirar y toalla, no voy a descubrir nunca que tirar la toalla significa abandonar, ¿vale? Entonces, son cosas que también tienen muchísima expresividad y que después ahora veremos cómo en la modalidad lingüística andaluza pues tenemos muchísimos casos especiales, ¿no? Y muy creativos, ¿no? Rápidamente, para que veamos a qué se refiere, de la misma manera, por poneros un acercamiento, ¿no? a lo que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de locuciones hay muchos tipos, pero es de la misma manera que decimos que existen sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios. Bueno, pues si existen sustantivos, verbos, adverbios, pues existirán locuciones, pues que sean nominales, que son sustantivas, que sean adjetivas, que sean adverbiales. Fijaos, por ejemplo, pues no sé, mosquita muerta. Cuando decimos esta persona es una mosquita muerta, pues mosquita muerta no tiene nada que ver con una mosquita
muerta. Si una mosquita muerta es una persona, pues bueno, ya sabemos que puede incluso encubrir cierta malicia en determinadas ocasiones. Es decir, ir de mosquita muerta tiene su perjuicio, ¿no?, en algunos casos, ¿no? O fijaos, por ejemplo, en las adverbiales, cuando decimos esto lo ha hecho con pelos y señales. Es decir, ni pelos ni señales hay por medio, pero con pelos y señales lo que realmente significa es detalladamente, con mucho cuidado, ¿no? Entonces, eso es realmente una locución. Y estas son las típicas frases hechas que todos conocemos y que llamamos así, frases hechas sin más, ¿no? Más tipos, algunos tipos más. Por ejemplo, las verbales, que he puesto ahí, la de tirar la toalla, ¿no? O, por ejemplo, chuparse el dedo. ¿Vale? Chuparse el dedo significa una cosa concreta que no tiene nada que ver con llevarse el dedo a la boca, ¿no? Es decir, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vemos aquí toda la expresividad que puede tener o meter en cintura a alguien. ¿Qué es eso de meter en cintura a alguien? Claro, tiene su sentido global, metaforizado, pero que en realidad no tiene nada que ver ni con meter ni con cintura. Es otra cosa, ¿no? Es decir, es controlar a una persona y que esa persona se comporte como debe ser y que cumpla sus objetivos, ¿no? Es decir, eso sería más o menos la definición que podríamos dar, ¿no? Y como veis también, pues, construcciones que hacen las veces de preposiciones, con objeto de, que es lo mismo decir con vistas a causa de, pues son locuciones que tienen características de preposiciones o de conjunciones, ¿vale? Eso sería lo que es la locución. Para que tengamos hasta ahora mismo claro, colocación, una palabra que llama a otra, y locución, un conjunto de palabras que tienen un significado especial y que no podemos deducir de la suma, ¿vale? Es decir, esos son los dos tipos que hasta ahora mismo hemos visto. Y el último grupo, fijaos qué cosa pongo aquí, pero solamente es por ponerla, porque yo lo voy a simplificar muchísimo. ¿Veis aquí dos grandes bloques arriba? Fórmulas rutinarias, ¿veis? Y paremias, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues ahora lo vamos a ver rápidamente. Las fórmulas rutinarias son precisamente eso, fórmulas que utilizamos frecuentemente en nuestro día a día en las interacciones conversacionales, en la conversación. Y ahora vamos a ver muchos casos que nos van a sonar con mucha frecuencia. Y los otros que veis ahí, paremias, que he puesto yo refranes, entra ahí dentro del mundo de lo que parece un poco el refranero, pero que algunos, o que se hacen ciertas diferencias porque algunos de verdad proceden del saber popular y tienen un valor de enseñanza moral y otros no. Y ahora lo veremos para que veamos algunos casos, ¿no? Pero fundamentalmente en los enunciados fraseológicos ya pasamos a unidades mayores, son especies de tipos de oraciones que cumplen otra misión dentro del discurso, pero que para nosotros también va a resultar muy familiar. Vamos a ir viendo algunos casos. Hablamos, por ejemplo, de las fórmulas rutinarias. Hemos dicho, las fórmulas son precisamente fórmulas que utilizamos en nuestras interacciones conversacionales, en nuestro hablar con quien sea, ¿no? Fijaos, por ejemplo, eso de qué tal, qué hay, hasta la vista, cuídate mucho, para nosotros nos parece que estamos inventando algo en un momento determinado, pero es que ¿por qué todo el mundo cuando se despide de una persona se obsesiona por su salud? ¿Por qué nos despedimos? Cuídate mucho. Es decir, a lo mejor no estás ni enfermo, ¿no? Es decir, no tienes ni indicio de estar enfermo, pero hemos lexicalizado una manera, pues ciertamente cortés, una cortesía para despedirnos. Cuídate mucho y nos vamos, ¿no? O ¿por qué decimos qué hay o qué tal? El qué tal, si pensamos realmente y desglosamos, ¿qué tal? ¿Qué significa eso? Si nos paramos a pensar con detalle, ¿qué tal? ¿Qué tal qué es? ¿Qué tal? Sencillamente es una fórmula que hemos lexicalizado pues para iniciar nuestra manera de hablar, nuestro discurso, de sencillamente iniciar una conversación. Hola, ¿qué tal? Y empezamos a hablar. Es una manera de iniciar. Ahora vamos a empezar. O, por ejemplo, fijaos en los casos estos de a otra cosa, mariposa, o dicho sea de paso. Fijaos cómo todo el mundo dice, dicho sea de paso. Vamos a ver, qué casualidad que todo el mundo repite siempre la misma cosa. Es decir, es una fórmula que está ya acostumbrada, lexicalizada en la lengua y que sirve en cierta manera este tipo de construcción de otra cosa mariposa, dicho sea de paso, pues para en cierta manera organizar nuestras intervenciones, ¿no?, en el discurso. Es decir, ahora tú, ahora yo, vamos a ver, dicho sea de paso, es decir, cómo introducir el tema y vamos cambiando de la situación. En otras ocasiones, por ejemplo, las fórmulas lo que expresan es el sentimiento del hablante, ya sea positivo, sea negativo. Fijaos, cuando, por ejemplo, decimos, nos queremos disculpar de algo, utilizamos el lo siento. Fijaos cómo esa fórmula también está lexicalizada en determinados ámbitos. Es decir, cuando vamos a un duelo, normalmente tendemos a decir todos lo siento mucho. Es decir, lo tenemos lexicalizado. Podríamos decir otra cosa, pero nos hemos habituado a decir precisamente eso.
o cuando queremos expresar que no te voy a dar nada más, que me estás diciendo, y un jamón. ¿Por qué todo el mundo se acuerda del jamón y no del chorizo? ¿Por qué no hemos lexicalizado y un chorizo y una morcilla? No, decimos y un jamón, ¿no? Entonces, realmente es otra fórmula que empleamos habitualmente en nuestros discursos para decir esto, ¿no? Yo qué sé, el te vas a acordar, es decir, en este caso es como un compromiso del hablante que verás lo que te voy a hacer, y lo decimos, te vas a acordar, o te doy mi palabra, ¿vale? Es decir, o algunas veces cuando vemos muy callado a nuestro interlocutor, ese día parece que todo el mundo se acuerda también del gato y decimos esto, ¿no? Decimos, ¿te ha comido hoy la lengua el gato? Es decir, es algo que está lexicalizado y lo decimos. O ¿qué mosca te ha picado hoy? ¿No? Es decir, eso también lo utilizamos con mucha frecuencia. Es otra fórmula de nuestro discurso, ¿no? O, por ejemplo, fijaos este tan típico que actualmente decimos hasta la saciedad, las cosas como son. Eso es una manera de decir que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Cuántas veces decimos las cosas como son? A esto no hay derecho, por ejemplo, ¿eh? Y ese las cosas como son previamente que decimos para decir que lo que yo estoy diciendo es verdad y es indiscutible, ¿eh? Y bueno, este buenos días va a seguir bien, que es parecido al principio para abrir o cerrar nuestros discursos, también sencillamente como fórmulas de saludo. Es decir, decimos buenos días, ¿por qué no decimos otras cosas? Maravillosos días. Podríamos haber lexicalizado, decir maravillosos días, pero no decimos maravillosos días, decimos buenos días. Nos hemos conformado con esa fórmula precisamente para poder saludarnos, ¿no? En el caso de los enunciados estos de valor específico, son, como veis, especies de frases ya cerradas que la decimos en situaciones muy concretas también, para querer decir algo concreto. Fijaos aquí, por ejemplo, el de éramos poco y parió la abuela. Es decir, suena como mucho a refrán, pero en realidad no transmite ninguna enseñanza, sino que nos fijamos en una situación muy concreta, es decir, es para decir ya lo que faltaba, es decir, lo que falta es el colmo de algo, es para decir éramos poco y parió la abuela, ¿no? Y hemos lexicalizado y decimos este tipo de frases ya hechas. Si veis, no tiene nada que ver con las locuciones que hemos visto antes. Mosquita muerta tiene que estar después inserto en una oración que tenemos que construir, pero esto ya está construido. Éramos poco y parió la abuela, la frase está completa, con su sujeto, su predicado, está ahí todo. Es decir, y la tenemos tal cual. O, por ejemplo, lo de las paredes oyen. Cuando estamos hablando y alguien te habla muy fuerte, oye, que las paredes oyen. Es decir, cuidado, que todo se escucha. Es decir, que, o contigo pan y cebolla. Es decir, veis ahí muchos casos que son ya hechos, que están ya facilitados para que nosotros lo usemos y no tengamos que pensar. Las citas ya son también frases que utilizamos con mucha frecuencia, pero ya se acercan mucho al concepto que podemos tener todos del refrán. Supuestamente el refrán, como he dicho antes, es ya una construcción mucho más completa, más amplia, donde se transmite una enseñanza moral. Es decir, parece que siempre con los refranes queremos transmitir algo, ¿no? Que queremos enseñar y que sea ejemplar, ¿no? Fijaos, por ejemplo, estos son citas. Ande yo caliente y ríase la gente. Parece que transmite algo, ¿no? Transmite alguna enseñanza moral. Es decir, teniendo yo mis cosas bien cuidadas, me da igual lo demás, ¿no? Poderoso caballero don dinero. No solo de pan vive el hombre. ¿Cuántas veces podemos decir esto? La religión es el opio del pueblo. Esto parece que está más lexicalizado en un ámbito concreto, ¿no? El pienso, luego existo. Claro, todo esto son frases que algunas de ellas utilizamos con cierta frecuencia, que podemos llegar a confundir a veces con el refrán, y que como hablante tenemos derecho a confundirlo, porque no siempre tenemos por qué tener conocimiento de que estas frases tienen un autor, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde está la clave o la diferencia con el refrán. Las citas pueden tener una enseñanza moral igual que el refrán, pero en el caso de las citas están dichas por personas conocidas que el hablante puede saber o no, y el refrán pertenece al saber popular y ya se ha perdido cuál es su origen, ¿no? Y ahí, para que se resuelva la incógnita, Góngora, Quevedo, el Nuevo Testamento, Marx y Descartes, ¿vale? Es decir, que es la única diferencia con lo que viene detrás, que son los llamados refranes precisamente, ¿no? Refranes que aquí ya no tenemos una persona que lo ha dicho, sino que pertenece al pueblo, es el saber popular, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda,
A falta de pan buenas son tortas, en boca cerrada no entran moscas, el que no llora no mama, veis ahí todos estos casos donde en realidad pues lo utilizamos con cierta frecuencia, unos más que otros. Sabemos también que hay personas que son de hablar con muchos refranes, otros que tienen menos conocimiento sobre los refranes y que lo utilizan menos, ¿vale? Bien, esto es una visión general de los tipos de unidades fraseológicas. ¿Para qué? Pues para ver realmente algunas cosas que nos acerquen un poco más, es decir, ver un poco dentro de la modalidad lingüística andaluza el papel que ocupa la fraseología, porque precisamente se ha dicho muchas veces sobre el léxico andaluz que posee una gran creatividad. Y sobre todo también pues que tiene muchísima riqueza léxica, ¿no? Es decir, son dos cosas que se han dicho siempre del léxico andaluz. Y es cierto precisamente que en la fraseología se observa precisamente toda esa expresividad y toda esa capacidad creativa, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es un poco acercarnos a frases y a expresiones propias del léxico andaluz, localizadas en diferentes localidades, no sé de dónde son todos ustedes, pero vamos a ver de muchos lugares. Fundamentalmente lo que vamos a ver aquí es a través de una obra en concreto que está publicada desde el año 2000, que se conoce como el tesoro léxico de las hablas andaluzas, tesoro léxico de las hablas andaluzas. Es una especie, se llama tesoro, no porque sea un tesoro especial, sino sencillamente se llama tesoro porque en el ámbito lingüístico el tesoro léxico es un diccionario de diccionarios, es decir, un diccionario que contiene todo aquello que tienen otros diccionarios. Trata de recabar todo lo que se ha publicado sobre vocabularios, diccionarios relacionados con un tema específico. Y el tesoro léxico de las hablas andaluzas está precisamente basado en casi más de 120 vocabularios publicados a lo largo de toda la geografía andaluza, muchas veces pues por ayuntamientos, diputaciones, personas que son de determinadas localidades, determinados pueblos que tienen un interés especial por la lengua, ¿no?, de su tierra. Y a partir de ahí pues se hizo este gran diccionario y tenemos como una especie de documento casi histórico, podríamos decir. Algunas de esas palabras o frases ya no están vigentes o sencillamente la conocen determinadas personas de determinadas localidades que tienen ya cierta edad, ¿no?, como es lo normal y lo habitual, que la gente más joven pues muchas veces empieza ya a dejar de usar pues esas voces que en un momento determinado tenían una especial incidencia en determinados pueblos. Bien, vamos a ir viendo precisamente este tipo de cosas. Así como planteamiento inicial, la especial expresividad que podemos observar en muchas de las construcciones fraseológicas de Andalucía. Por ejemplo, fijaos, no sé, en el caso de la aceituna de Avería, llamar aceituna de Avería, que está aquí localizada, aparece SVAV, eso es un vocabulario andaluz, el vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada, que es general, que se localiza en toda Andalucía. Y fijaos que la aceituna de Avería, ahí hay un sentido, digamos, de esta manera metafórico, la que tiene alguna mácula, algún tipo de manchita y que ya no se puede presentar al mercado, es como una aceituna averiada, ¿no?, realmente, pues se llama la aceituna de Avería, ¿no?, tiene especial expresividad. O fijaos, por ejemplo, esta que está localizada o que se documentó en Villamartín, Cádiz, caerse por las escaleras. Fijaos lo expresivo que es tener las niñas en la regla por primera vez. ¿Vale? Es decir, que realmente la expresividad está más que, ¿no?, garantizada, ¿no? O algunas que pueden ser ciertamente más poéticas, ¿no?, como veis aquí el lucero de la puesta del sol, ¿no?, que es para el lucero de la tarde, ¿no?, localizado en el Madroño en Sevilla, ¿no? Es de entrada, digamos, es la característica esencial de este léxico, la expresividad que podemos observar. Fijaos aquí, por ejemplo, caer escarcha sobre una moza. En fin, evidentemente son algunas que son más anticuadas, ¿no? No sacarla a bailar en el baile, es decir, caerle escarcha sobre una moza. O, por ejemplo, el carril de los garbanzos, en Los Pedroches, Córdoba, localizado en esa zona. Garganta, el carril de los garbanzos es la garganta. Fijaos realmente la expresividad, es el carril por donde pasan los garbanzos, esa es precisamente la garganta, ¿no? Bien, vamos a ir viendo
algunos casos que sí, que son curiosos. Por ejemplo, una de las construcciones más habituales que se pueden sacar, extraer de este tesoro léxico de las hablas andaluzas es precisamente esta construcción que ves aquí, que es sencillamente una locución de las que hemos visto antes de tipo adverbial, que funcionan como si fuera realmente un adverbio. Siempre es una palabra simple o compuesta, pero con una preposición de por medio. Fijaos, por ejemplo, en bomborombillo. En bomborombillo, que significa llevar a hombros a alguien. Fijaos en todos los sitios que se localiza, ¿no? Estas coordenadas, lo de Granada 300 y demás, son coordenadas de un mapa léxico, ¿no?, que localiza exactamente el pueblo. En Montejícar, ¿no?, el pueblo, en Brácana, en Dehesas de Guadix, es decir, vemos aquí varios sitios, ¿no? Por ejemplo, de Chichimona. De Chichimona, de mala calidad, se ha registrado en el vocabulario popular sevillano, ¿no?, aparece esa palabra. No sé si los que son de aquí, por ejemplo, aquí, en Goyeta, está localizado precisamente en Casariche, en Goyeta, es decir que 405 el de Casariche, el punto exacto de Casariche es 405 en ese mapa, y se localiza, por ejemplo, en Goyeta, ¿no? Es decir, que vemos la construcción. O, por ejemplo, a Liquindoy, que bueno, que se localiza en muchos sitios. Ese está más generalizado, aunque se ha localizado en algunos puntos, pero sí que es más generalizado, ¿no? O, por ejemplo, a Pimpirinete, en Volanda, ¿no? Es decir, vemos que son, o en Concojeta, a la pata coja, es decir, son expresiones muy frecuentes y muy habituales. Veis aquí muchas más. Al pompón, que sería al contado, ¿no? Es decir, en este caso, veis aquí de Recostanete, o por ejemplo de Rafalete, ¿no? Es decir, vemos aquí muchos casos, ¿no? Es decir, o de Valdivia. Fijaos aquí cómo hay un cambio, ¿no?, y un juego, ¿no?, de Valdivia, de Valde, ¿no?, que es localizado en Sevilla, ¿no? Bien. En cuanto a las locuciones, vemos que esas son muy frecuentes, pero antes hemos visto que hay locuciones de todo tipo en general. Pues lo mismo pasa realmente en la modalidad lingüística andaluza. Por ejemplo, vemos aquí algunos casos, ¿no? Es decir, pues una locución, estar al diqui, eso es una locución de tipo verbal, porque hace las veces de un verbo, ¿no? Estar con cuidado, avisorar algo, ¿no? O por ejemplo, el que aparece aquí como seta, localizado en Cártama y en Coín, aparece chochito de vieja, por ejemplo, ¿no? Aparece Cártama y Coín. O, por ejemplo, la rompecopa, ¿no? Aquí en este caso con un matiz más bien adjetivo, ¿no? Aparece que es cuando brilla el catavino al trasluz, realmente, que es el significado que aparece y que se documenta en Jerez de la Frontera, ¿no? Bien, casos así especiales, para que veáis realmente esa expresividad y esa manera de, digamos, que caracteriza la creatividad en las construcciones fraseológicas. Muchas veces hay un componente que tiene que ver con la metonimia, es decir, en vez de ese proceso de metaforización, lo que aparece es nombrar a la realidad mediante una cualidad que tiene ese objeto, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, mucho en estas palabras o en estas frases o locuciones que aquí aparecen, ¿no? Fijaos la bebida blanca. Claro, blanco aquí está por el color de la bebida, es decir, ahí se produce ese proceso de metonimia, de nombrar o de clasificar, en cierta manera, o especificar mediante esa cualidad, ¿no? El papel azul, localizado en Gibraltar, para una citación judicial, evidentemente se entiende que en ese momento el papel era, de la cita judicial era de color azul y se llama papel azul, sin más, ¿no? O por ejemplo, fijaos, las gachas coloradas, que en este caso por el color, que son las que se hacen con pimentón, localizado en Granada, o las de harina de maíz con chorizo, en Almería, ¿no? O pues fijaos, por ejemplo, lo expresivo que es y el proceso metonímico que encierra salpuerca, que es la que contiene muchas impurezas, como veis ahí, y generalmente cuando cristaliza después de haber llovido y demás, ¿no? Es decir, que son procesos, como veis, de metonimia para formar la locución correspondiente. Pero claro, el proceso más habitual que observamos en las frases hechas en la modalidad lingüística andaluza es el proceso de la metáfora. Y la metáfora se puede producir en esas locuciones de dos maneras, es decir, o metaforizamos solamente un elemento o se metaforizan los dos. Aquí tenemos algunos casos donde hay la metaforización de un solo elemento, es decir, hacemos una comparación implícita de una de las características de esa realidad. Fijaos, por ejemplo, la aceituna llorona. La aceituna llorona, ahí hay un grado de metaforización, tiene forma alargada. La aceituna llorona es la de forma alargada, es decir, simula la lágrima de cuando cae algo alargado, ¿no? Es decir, aceituna llorona.
O, por ejemplo, fijaos, el garbanzo comunista. Está hablando de un garbanzo, pero en este caso hay una metáfora con comunista. El garbanzo comunista es la variedad rojiza, menuda, que no se emplea en la cocina, localizado en estos lugares, ¿vale? Es decir, ahí está precisamente la metáfora. O el guisado viudo, ¿no?, que sería la olla gitana sin carne. O la habichuela de manteca, precisamente también por una característica, es decir, hacer la comparación implícita de lo tierno con la manteca, ¿no? Y los casos, digamos, más frecuentes son precisamente donde hay una metáfora completa. Los casos anteriores, garbanzo comunista, el garbanzo es el garbanzo, pero la metáfora está con comunista. Aquí no, aquí el proceso metafórico es total. Por ejemplo, el agua cuajada para designar la medusa. Esto es muy típico. En Málaga se ha utilizado siempre el agua cuajada, ¿no? No sé si la ha oído, pero vamos, yo siempre lo he oído desde pequeña realmente. El arco de pelusas. La ceja, fijaos lo expresivo que es, ¿no? Un arco de pelusa es una ceja. El gusano muerto, algunos dan incluso hasta no sé qué cosa la imagen que recrea, ¿no? Gusano muerto, el cerumen, es decir. O, por ejemplo, vaca verde, veis ahí, la leche con menta. Fijaos qué grado de metáfora, ¿no? La leche con menta, la vaca verde. O boqueroncito sin ojos, ¿no? Para referirse a los chanquetes, ¿no? El diminutivo de boquerón, más que no se le ven los ojos y por tanto no los tiene, ¿no? Fijaos, por ejemplo, algunos casos más, el melón de verano, la sandía, ¿vale? Es decir, o, por ejemplo, fijaos, la oreja de mulo, para una variedad de lechuga de hoja grande y carnosa, la simulación y la semejanza que aparece, o los pitos de carne, para referirse sencillamente a una orquesta de músicos, son pitos de carne en este caso. O, no sé, pues el hilacho colorado, algunos, o la niebla meona, ¿no? Niebla meona para la llovizna, es decir, que realmente hay ahí un grado de metaforización importante. Algunas, bueno, pueden tener cierto valor humorístico, como veis, por ejemplo, no sé, la mula mecánica, sobre todo en el ámbito, evidentemente, agrícola y campesino, pues aparece la mula mecánica para referirse a un pequeño tractor para conducir a mano. Está claro que el tractor fue el que vino a sustituir a la mula, pues la mula mecánica, ¿no? El jamón del mar, ¿vale? O la lengua de vaca, ¿no? Para referirse a la navaja, ¿no? Y algunos casos lo que pretenden es buscar todo lo contrario. El otro era con un fin humorístico, a veces incluso podía verse un valor peyorativo. Aquí es todo lo contrario. Aquí lo que queremos hacer es hacer lo contrario, esconder la realidad, y por tanto utilizamos una frase que es eufemística, ¿no? Por ejemplo, el hijo de la gran China, ¿vale? Es decir, para no utilizar palabras que suenen mal, pues hijo de la gran China como expresión insultante para evitar nombrar ciertas realidades. O, por ejemplo, documentado en Priego, Córdoba, tierra mortal para referirse al órgano genital, ¿vale? O fijaos también que en el ámbito del campo, me imagino que sabéis, pues que la culebra es un animal ciertamente supersticioso e innombrable y que causa miedo. Y es muy normal que en ese ámbito no se nombre la culebra para nada. Hay que buscar un sustituto. La bicha arrastrada, por ejemplo, localizado en esta zona, o el conejo silbador, ¿vale? Es decir, que vemos casos muy curiosos, ¿no? Fijaos aquí también, de la misma manera que hemos visto metáforas con locuciones que eran del tipo sustantivo, nominales, como hemos dicho al principio, como mosquita muerta y demás que hemos utilizado, pues hay metáforas en otros tipos de unidades. Dar el pastel, por ejemplo, para engañar, o, por ejemplo, darle a uno el pavo para ruborizarse, o majar esparto. Imaginaos majando esparto, una persona que esté majando esparto, muy bien de la cabeza no tiene que estar, por eso significa realmente estar loco, ¿no? Incluso hay algunas que pueden tener cierto matiz sexista, ¿no? Que están confeccionados desde la óptica del varón, del hombre, ¿no? Fijaos como, por ejemplo, la expresión o la locución verbal regar el huerto, regarle el huerto, con el significado de beneficiar sexualmente el varón a la hembra. Aquí vemos ese matiz ciertamente, ¿no?, sexista. O pedir la conversación, también desde la óptica del varón, que es cuando quiere entablar el hombre una relación con la mujer, que también se ha documentado en algunos lugares, ¿no? Bien, curiosamente,
cuando hablamos de la fraseología y decimos que tiene mucha importancia en la modalidad lingüística andaluza, no en vano esto nos lo corrobora precisamente el hecho de que existe una especial tendencia a utilizar más la forma compleja que la palabra simple, porque a veces tenemos la palabra simple, pero preferimos utilizar la forma compleja. ¿Y por qué? Sencillamente por lo que decíamos al principio. Utilizamos la forma compleja, la frase hecha, porque resulta mucho más expresivo. Esa es la razón, es decir, parece que lo que decimos es mucho más intenso que si lo decimos con una palabra simple, ¿no? Pensar, por ejemplo, entre resbalarse y pegar un escurrión es muchísimo más expresivo, es la forma compleja frente a resbalarse realmente, ¿no? O dar estirazones frente a desperezarse, ¿no? O, por ejemplo, darse una ahogadilla frente a chapuzarse. Es decir, tenemos una palabra simple a veces que perfectamente podría decirse en vez de la unidad compleja, pero tenemos una tendencia especial hacia la forma compleja que nos resulta muchísimo más expresiva, ¿vale? Es decir, que es algo que también lo vemos constantemente. Y fijaos también otra cosa que podemos observar si analizamos todo el ámbito fraseológico recogido en ese diccionario de diccionarios. También existe una especial tendencia a construir frases negativamente, es decir, con una negación. ¿Por qué? Porque cuando negamos algo parece que llamamos más la atención que cuando lo decimos en positivo. Fijaos, por ejemplo, ser indiferente a algo. Ser indiferente a algo es positivo, lo decimos en positivo, ¿no? En afirmativo. Pero si decimos no importar ni un cáncamo, parece que la cosa es mayor. Es decir, que realmente la negación lo que hace es intensificar lo que realmente estamos diciendo. No es lo mismo estar sin dinero que no tener ni cerotín, ¿vale? Es decir, que realmente no tener ni cerotín, localizado como veis ahí en Vilche, Jaén, o no valer una copla, ¿vale? Es decir, pues todos estos casos donde hay una negación de por medio, hay una mayor intensificación de lo que realmente estamos diciendo, ¿no? No saber ni papajote, por ejemplo, no saber ni papajote. No tocar ningún pito, veis ahí todas construcciones con ese no delante, que lo que hacemos es intensificar lo que estamos diciendo constantemente, ¿vale? Bien, otras unidades que también, y ya vamos, digamos, llegando casi a lo último, ¿no? Otras unidades que también encontramos en ese tesoro, pues eso de lo que hemos hablado antes, las llamadas fórmulas rutinarias, esas que son propias de los intercambios conversacionales. Pues fijaos aquí algunos casos que también se documentan en la modalidad lingüística andaluza y que son específicas de la zona. Ahueca el alacanuto, ¿vale? Es decir, localizado en Vilche, Jaén. O, por ejemplo, hasta la anilla de la faja. Expresión que da a entender que se concede ampliamente algo que se pide, es decir, que te doy todo lo que me pide, hasta la anilla de las fajas. O cómo anda o está el bute, veis ahí algunos casos concretos, ¿no? Y fijaos esto para cuando uno te dice algo, expresión que se utiliza para alardear de superioridad. A mí de Triana y con 2 cortes, que así es como se diría realmente, a mí de Triana y con 2 cortes. Es decir, a mí me vas a decir tú eso, ¿no? Es decir, yo, lo que soy yo, tú me lo vas a decir a mí. Es realmente lo que estamos tratando de decir con ese tipo de expresiones, ¿no? Es decir, todo esto serían fórmulas propias de nuestra interacción del diálogo y del discurso habitual. Bien, también hemos hablado antes de los enunciados estos fraseológicos en general, pues efectivamente también en la modalidad lingüística andaluza tenemos casos de refranes de enunciados, es decir, de frases ya construidas completas donde queremos decir algo concreto y la utilizamos de esta manera, ¿no? A razón de 7, 7 es la media. Como veis, esto es para cuando se dice a alguien o se quiere demostrar algo que es muy evidente, ¿no? Algo, a razón de 7, 7 es la media, es decir, algo muy evidente. Tan honrado es el conde como los gitanos. Es decir, vemos aquí otro enunciado de este valor. O, por ejemplo, un refrán. Gato segoviano, colmillos agudos y fíngese santo. Y en este caso es un refrán que se ha localizado, digamos, en varios lugares de Andalucía, que es sencillamente para decir que las apariencias normalmente siempre engañan, ¿no? Y algún caso más, por ejemplo, fijaos, este caso de refrán que ha trascendido incluso a veces en nuestra frontera, que puede estar también localizada en alguna zona fuera de Andalucía. Teta y sopa no caben en la boca. Y en este caso ves aquí que sencillamente que no se puede estar a 2 cosas al mismo tiempo.
¿vale? Es decir, que estar a dos cosas al mismo tiempo, al final como que no te salen bien. Es decir, o estás en una cosa o en otra, pero las dos cosas a la vez como que no, y veis aquí algunos casos más de enunciado, ¿no? Pues para decir, con ese melón se llenó el serón. Y en este caso, pues para decir que algo no tiene mucha lógica o es irracional o es un despropósito, ¿no? Es decir, que tenemos también unidades de ese tipo. Y por último, recordar que empezamos hablando de las llamadas colocaciones léxicas, que eran palabras que llamaban a otras, que así empezábamos la intervención, de esa electricidad estática y de ese correr un rumor y todo ese tipo de cosas, pues también se documentan, obviamente, no podía ser de otra manera en la modalidad lingüística andaluza, unidades de este tipo, ¿no? Es decir, pegar un escurrión. Fijaos cómo además esto es muy informal. Es decir, el escurrión evidentemente es un resbalón, ¿no? Pero los escurriones normalmente no se dan, no se da un escurrión, se pega un escurrión. Es decir, escurrión cuando se produce llama a un verbo. ¿Cuál? El verbo pegar. Los escurriones se pegan. Eso es una colocación léxica, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Yo qué sé, tirarse un chicotazo. Chicotazo es un vaso de vino, ¿no? En este caso localizado en Málaga, ¿no? En general. Pues normalmente tú te podrías beber un chicotazo, pero normalmente te tiras un chicotazo, ¿vale? Es decir, de esta manera te estás diciendo que te lo estás bebiendo, ¿no? O algún caso, por ejemplo, como es soltar un pildorazo o cielo entabacado para el cielo raso. Es decir, son palabras unas que llaman a las otras, ¿no? Bien, podemos decir, y con esto ya voy a terminar para no extenderme mucho más, podemos decir realmente que todas las unidades fraseológicas y todas las expresiones que hemos visto y que así a modo de visión rápida podemos observar dentro de la modalidad lingüística andaluza, ponen de manifiesto realmente algo que dijo un filólogo, un gran filólogo, diría yo, un filólogo muy importante, que decía lo que vemos ahí precisamente. Él decía que la fraseología es una de las manifestaciones primitivas y a la vez más perdurables de la creación artística del lenguaje transmitida por vía oral. Si observáis en esta cita, yo he subrayado especialmente lo de creación artística, y he subrayado precisamente lo de creación artística por una razón. Porque nosotros somos los dueños del lenguaje y nosotros precisamente creamos verdaderas obras de arte con las palabras. Muchas gracias. Y yo se me ocurre preguntarle ya en el turno de palabra, sí, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en Cataluña con el lenguaje taurino, que tan presente está en nuestro lenguaje, en nuestra fraseología? En Cataluña, que se han prohibido los toros, ¿desaparecerá ese lenguaje taurino o no desaparecerá? Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy en día difícilmente pueden desaparecer las cosas por una razón muy sencilla. Es decir, hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales, es decir, están ahí para cubrir muchas facetas que antes la falta de comunicación era muy complicado, ¿no? Hoy en día yo creo que es difícil que se pierda todo. Aquella persona que esté interesada por el mundo, por ejemplo, de los toros, evidentemente no va a perder ese léxico particular, y bueno, la gente se sigue comunicando y muchas veces utilizamos el lenguaje de los toros como metáfora para otras cosas, ¿no? Como es tan típico, no sé, hablar de tormenta política, utilizamos el lenguaje meteorológico para otras cosas, pues también coger el toro por los cuernos lo utilizamos en nuestra vida diaria. Es decir, realmente yo creo que a lo mejor términos muy específicos pueden a lo mejor que determinados sectores de la población pues no lo conozcan o lo conozcan menos, pero evidentemente la interacción es una pena que se pierda porque todo es una riqueza realmente, pero yo creo que es totalmente imposible que se pierda, pero precisamente gracias a los medios, ¿no? Es decir, que hoy en día... Buenos días. Te agradezco en primer lugar cuando te llamo a casa y te digo el problema que teníamos en Casariche. No dudaste prácticamente ni 5 minutos en decirme: en Casariche estoy yo y está Juan Manuel también. Pero yo te quería preguntar sobre los que somos de pueblo, que nos dicen a veces en la capital: qué mal habláis. Hay lingüistas como tú, por ejemplo, que defienden la lengua materna, ¿no? Defienden de que no hablamos mal, hablamos la lengua materna, ¿no? Y que también tiene su riqueza, que desafortunadamente hoy, debido a los medios de comunicación, se está perdiendo. Claro. Yo creo que los lingüistas tendríais que defender
hay algunos que la defienden la lengua materna, ¿no? Que tiene su riqueza y su valor también. Por supuesto. Evidentemente, vamos a decir que cuando hablamos del lenguaje de determinadas zonas, sobre todo de Andalucía, que siempre salimos muy perjudicados, ¿no?, en los medios de comunicación, siempre de vez en cuando nos dicen que si no hablamos bien, que si hablamos mal, que si decimos palabras que no se entienden o tenemos una dicción que no se entienden, pero yo creo que habría también que mirarse un poco a sí mismo cuando dicen ese tipo de cosas, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en una persona, pues no sé, el maño típico, ¿no? Es decir, cuando se pone a hablar con su fonética particular y sus palabras propias de la zona, a veces no nos enteramos, pero esto pasa siempre cuando aprendemos una modalidad o una lengua. Es decir, realmente cuando aprendemos una lengua nueva, el principal problema que tenemos siempre es podernos identificar con esa lengua. No conseguimos reproducir perfectamente el inglés a veces, o perfectamente el francés, siempre hay algo que se nos resiste, o el alemán, o lo que sea. Pues lo mismo pasa con la variedad de los distintos pueblos. Es decir, una cosa es realmente conservar el léxico particular, la fonética particular, porque muchas veces dicen que el ceceo es vulgar. Bueno, el ceceo no es vulgar, el ceceo realmente es propio de determinadas zonas de Andalucía, y hablar con la Z no es ni malo ni bueno, es sencillamente propio de una zona. Otra cosa es que esa persona, evidentemente, si tiene un grado de formación, a la hora de expresarse se va a hacer entender mucho mejor que otra persona que a lo mejor no tenga ese grado de formación, pero porque a lo mejor no domina un vocabulario concreto para poderse expresar adecuadamente. Eso tiene que ver con la formación, pero una persona que está totalmente formada, si cecea, es porque reproduce sus patrones. Es decir, yo creo que todos muchas veces, a veces nos adaptamos pues por las circunstancias que sea, muchas veces nosotros, los profesores, por estar delante de mucha gente constantemente, de alumnos y demás, pues parece como que utiliza un lenguaje más formal, pero es que cuando yo voy a mi casa, yo vuelvo a reproducir los registros de toda la vida. Es decir, que si yo soy de Málaga, yo ceseo en mi ámbito familiar y lógicamente es normal que lo haga. Es decir, que hay personas que renuncian o no renuncian, o sencillamente que ni siquiera se dan cuenta y renuncian, o aspiran más o aspiran menos. Eso es la riqueza. Lo importante es la variedad, pero que hay que pensar que un catalán que habla español, que un vasco que habla español, que un gallego que habla español y que un valenciano que habla español tiene su acento, sus palabras, su fonética, igual que nosotros los andaluces también la tenemos. Es decir, que si no se enteran, que hagan un esfuerzo por enterarse, porque nosotros también tenemos que hacer muchas veces un esfuerzo para entender a un gallego cuando habla español, porque el tono no lo tenemos cogido. Es como cuando, por ejemplo, vemos una película, yo que sé, argentina. No sé si os pasa, pero prácticamente los primeros 5 o 10 minutos no te enteras de nada. Hasta que llevas un cuarto de hora no empiezas a coger el tono, la fonética que utilizan, y ya llega un momento que te enteras, te involucras realmente en esa nueva modalidad. Entonces es cuestión sencillamente de prestar atención y de no denigrar, obviamente, al que tenemos enfrente por la lengua, que lo que está haciendo es una manifestación cultural como cualquier otra de cualquier otro lugar de España, ¿no? Y ahora entiendo el por qué los alumnos americanos, los alumnos Erasmus y los alumnos españoles, cuando salen de tu clase, me dicen qué dinamismo, cómo salgo, qué satisfecho, ¿no? Porque de verdad que en filología, que se dedicáis a la lengua, hay profesores que el dinamismo parece que no, pero es muy positivo de cara a los alumnos, ¿no? El dinamismo, el alumno sale satisfecho, sale contento de la clase, ¿no? Me hablan los alumnos muy bien de ustedes, de verdad. Bueno, que ahora me he dado cuenta que no asisto a la clase, sé cómo son todos los profesores de filología, ¿me comprende? Bueno, entonces pues ya entiendo el dinamismo, ¿eh? Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Julián. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Castillo? Sí, yo soy de Estepa, vivo en Barcelona hace muchos años y admiro a las personas que de nuestra región andaluza, de Andalucía, que dominan perfectamente el acento entre nosotros, es decir, en casas culturales y cuando estamos en reuniones nosotros entre nosotros, y luego esta misma persona cuando está en otro ambiente, la expresión ya no es la misma. Esto es un caso de integración, de lo que usted ha dicho antes, de expresarse
correctamente. ¿Qué se entiende correctamente? Es que cuando uno está dentro de su ámbito, nosotros, en mi caso, a mí me sale el acento andaluz. Claro. Pero luego me cuesta, cuando estoy en otro ambiente, no sacarlo, o sea, dejarlo, o sea, pronunciar el castellano de Valladolid, digamos. O sea, sí. Pero vaya, que muchas de las personas que llevamos muchos años fuera de Andalucía, pues hemos perdido el acento, a veces. Algo de acento. Algo un poquito, claro, pero siempre queda. El acento no se debe perder nunca. No, evidentemente. Es una cosa característica nuestra, de nuestra educación y de nuestra vida anterior, bueno, anterior a cuando nos fuimos y este tipo de cosas. No, también hay que tener en cuenta algo importante, por lo menos yo creo eso firmemente, realmente, y es el hecho de que, de la misma manera que nosotros tenemos oído, algunos sí y otros no, para la música. Es decir, a veces cuando oímos una melodía hay personas que son capaces de reproducirla perfectamente a la primera o a la segunda, pero son capaces de reproducir la melodía y no se equivocan en una nota musical, y otros, por mucho que oigan la melodía, cuando la reproducen, no la reproducen correctamente, hay notas que se les va, pues ese oído que tenemos para la música también muchas veces se desarrolla para la propia dicción y la fonética. Es decir, está claro que hay personas que cuando se van de Andalucía, por mucho que estén fuera, siguen manteniendo muchas veces su propia manera de hablar y les cuesta mucho trabajo adaptarse a otra realidad. No tienen por qué adaptarse, pero quiero decir que a lo mejor se les pega menos. Y hay otros que tienen mucha facilidad y entonces ahí nos dividimos. Entonces no es que uno hable mejor que otro, sino sencillamente que a veces es cuestión de oído. Es decir, hay gente que puede reproducir muy bien y obviamente para reproducir hay que oír. Si no oímos perfectamente, no es que no oigamos, sino sencillamente que a lo mejor no somos capaces de percibir esos matices. Entonces, claro. Y entonces hay personas que una vez que se integran en ese ámbito y empiezan a oír a las personas de otra manera, casi sin darse cuenta ni con un propósito especial, empiezan a adoptar rápidamente esa forma nueva de hablar, pero no es porque se lo propongan de manera forzada, sino a veces prácticamente de manera natural. Exacto. Entonces, de manera natural, pues también cuando volvemos a nuestro terruño querido, ¿no?, como se dice, pues otra vez empezamos a adoptar pues el habla propia de la zona. Y también muchas veces lo hacemos por otra razón, y es porque necesitamos sentirnos integrados en el grupo. Entonces, inconscientemente adoptamos esos patrones de comportamiento lingüístico precisamente para sentirnos integrados. Es decir, necesitamos siempre sentirnos integrados en el grupo, no sentirnos fuera, y a veces lo hacemos prácticamente de manera imperceptible, ¿no? Pero sí. Unos con más facilidad que otros, pero yo creo que realmente ni una cosa ni otra es perjudicial. Expresarse, que nos comprendan, que llegue la comunicación a buen puerto, yo creo que eso es realmente lo único importante y significativo. Lo demás ya viene por añadidura, ¿no? Yo escuché a un señor decir que no hay ninguna cultura superior a la otra, sino que ambas se complementan y se enriquecen entre sí. Cuando se integran, algún compatriota nuestro está en Alemania y habla alemán, claro, o francés o lo que sea, se enriquece, ¿no? Como el que está en Cataluña y habla catalán, por ejemplo, ¿no? Claro, cada uno tiene su peculiaridad. ¿No? Cada uno tiene su peculiaridad y todas son válidas y todas son precisamente integradoras y enriquecedoras. Es decir que... Gracias.